Buenos días. Muy bien, profe. De los que están aquí que también llevan álgebra, no sé si vieron el mensaje, digo, para que de una vez me manden mensaje si es que tuvieron alguna duda en el examen de álgebra, que saliera un problema repetido o que algunos tengan un resultado y les dio otro en el examen, cosas así, porque nada más me falta checar eso para ya tener sus calificaciones. Bueno, entonces vamos a empezar con el 39. Dice, un bloque de 3 kilogramos parte del reposo en lo alto de un plano inclinado de 30 grados. Entonces tengo aquí el bloque de masa M. Y el ángulo, lo voy a hacer de una manera general. Yo les recomiendo que acostumbren a hacer eso. Y ya al final sustituyen los datos. Esto les va a facilitar mucho las cosas. Y se utiliza una distancia de 2 metros. Esta es una distancia de 2 metros, el ángulo son 30 grados y la masa son 3 kilogramos. Por el plano en 1.5 segundos. Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque. Ok. Si yo tengo la distancia y tengo el tiempo, ¿cómo puedo sacar aceleración? ¿No? Hay una fórmula. ¿Cómo? Con la fórmula de la distancia. Distancia es igual a velocidad Inicial por tiempo más más un medio de la sí, aceleración por el tiempo por al el tiempo cuadrado. al cuadrado. Ajá. Entonces, de esta manera, yo puedo sacar la aceleración. Como la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, me queda que la aceleración sería 2 veces la distancia entre el tiempo al cuadrado. Ahí está. Y luego el inciso B, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano. Cuando yo tengo un bloque en un plano inclinado, yo sé que su aceleración es g seno del ángulo. Pero si yo tengo fricción, esa aceleración va a disminuir. Y va a disminuir por el factor menos mu mg coseno del ángulo. Entonces yo puedo determinar cuánto va a valer el coeficiente de fricción. Miren, primero saco la aceleración y esa aceleración la meto aquí. De aquí yo conozco este, conozco este, conozco este, conozco este, conozco este. ¿Y qué despejo? Mu. Entonces, si yo quiero despejar mu, me quedaría de la siguiente manera. Paso todo esto a la derecha sumando. Entonces me queda A más mu mg coseno del ángulo es igual a g seno del ángulo. Y luego la A pues la paso restando. Aquí estoy poniendo de más la masa. Es que esta es fuerza, pero ya sin la masa es pura aceleración. Entonces me queda g seno del ángulo menos mu g coseno del ángulo. No. Estoy pasando el término que quiero despejar. Menos A. Y de este lado me queda mu g coseno del ángulo. Y para despejar mu, este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda mu es igual a g seno del ángulo menos A entre g coseno del ángulo. Y ya. Y luego el inciso C. Si tienen dudas me dicen, ¿eh? Porque yo, si no dicen nada, pues asumo que están entendiendo todo. Y luego dice la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. Ahora sí, fuerza de fricción es mu mg coseno del ángulo. Esta sí ya es fuerza. Cuando no tenga masa, esa es pura aceleración. Y luego la rapidez del bloque después de deslizar los 2 metros, pues es pura cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Raíz más 2 veces aceleración por distancia. O también podemos usar la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Porque pues tenemos el tiempo y tenemos la distancia. Y ya, sustituyen los datos y sale. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Van a copiar? ¿O lo fueron copiando conforme ves? ¿Puede bajar un poquito la Ok. fórmula? ¿Ahí? Sí, gracias, profe. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué al mío en uno solo le puso la gravedad y el otro sí le puso mg? Ah, es lo que les dije. Es que cuando lo escribí aquí yo quiero sumar pura aceleración. Por eso no le puse la M. Y en el de acá, este es el inciso C, este es el inciso D. En el inciso C, ¿qué me pide? La fuerza. La fuerza, por eso sí va la M. No, ok. Profe, yo tengo una duda con el 34. El 34. El de la A máquina ver, de ¿ya Atwood. terminaron de copiar? No, profe. Ah, el 34, la máquina de Atwood. Ok. Figura 5.14. Ah, pero es el que un bloque está de un lado y el otro. O sea, un bloque vertical y otro bloque vertical, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más que acaben de copiar y ya. Listo, profesor, gracias. Ok, entonces vamos con el 34. Dice la máquina de Atwood que se muestra en la figura, según yo, es la polea, una masa aquí. ¿Dónde está M1? ¿A la izquierda o a la derecha? A ver, Izquierda. dijo, a la izquierda M1, ok. Y a la derecha M2. Y M2 vale más. M2 son 7 kilogramos. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover la máquina o el sistema? Hacia M2. Correcto, hacia acá. Dice, las masas de la polea de la cuerda son despreciables si se les compara. La polea gira sin fricción y la cuerda no se estira. El objeto más ligero se libera con un empujón rápido que lo pone en movimiento y una velocidad inicial de 2.4 metros sobre segundo. Hacia abajo. Ah, ok, ok. ¿Qué distancia descenderá M1 abajo de su nivel inicial? Ajá. Oh, ya. Y luego encuentra la velocidad de M1 después de 1.8 segundos. Ok, mira. Lo primero que vamos a hacer es poner las ecuaciones de este sistema
Entonces, por ejemplo, yo hago el diagrama de cuerpo libre de M1. Entonces pongo M1. ¿Qué fuerza actúa hacia arriba? Ninguna. Tensión. La tensión. Y hacia abajo, Masa por gravedad. es muy importante que pongas M1 por G. Ahora, entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo me queda? Tensión menos Tensión MG. menos MG. Tensión menos M1G es igual a M1 por A. ¿Correcto? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, igual tengo la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y para M2 quedaría tensión menos M2G es igual, y aquí sería menos M2A. ¿Por qué menos? Nomás porque sí. Porque es lunes. Por la dirección, ¿no? Por la dirección del movimiento de la masa. O sea, esa masa M2 se va a mover en la dirección de su peso. Y la masa 1 se va a mover en la dirección de ¿qué? ¿De qué? ¿O no se va a mover? ¿No? Bueno, ya lo entendieron. Y ya, pues junto estas dos ecuaciones, como yo quiero saber la aceleración, pues despejo de aquí la tensión y me queda M1A más M1G igual acá. Tensión es igual a M2G menos M2A. Las igualo y entonces me queda M1A más M1G es igual a M2G menos M2A. Y ahora voy a ponerlas, como quiero despejar la aceleración, pues voy a pasar este término a la izquierda y me queda M1A más M2A es igual a M2G menos M1G. Factorizo la aceleración y me queda M1 más M2 es igual a M2G menos M1G. Y por lo tanto la aceleración sería M2 menos M1 por G entre M1 más M2. Y listo, ya tengo la aceleración. Y luego para sacar los incisos me dice, por ejemplo en inciso A, como se le da una velocidad inicial al objeto 1 hacia abajo, ¿hacia dónde va la aceleración? La aceleración va para acá. Hacia acá va la aceleración. Entonces la aceleración está yendo en contra del movimiento de la velocidad 1. Por lo tanto, si yo quiero saber distancia, yo podría decir 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y ya, pues sacan que distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Pero aquí hay que tomar en cuenta el signo de la aceleración porque es negativo al ir en contra del movimiento. Por pura lógica, si ustedes le jalan aquí hacia abajo, se va a bajar tantito, pero se va a detener y luego ya se va a ir para arriba. ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿Sí? Entonces, esa distancia es la que me está preguntando. ¿Y qué pasa cuando llega a la máxima distancia? ¿Cuánto vale su velocidad? 0. 0. Por eso este vale 0. Y ya, ahí está. Esos datos ya los tienen. Ya tienen la velocidad inicial, ya tienen la aceleración. Y luego dice, ¿qué distancia descenderá M1 abajo? No, esa es la... Y luego inciso B, encuentre la velocidad M1 después de 1.8 segundos. Entonces la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Por ejemplo, yo aquí les recomiendo que la velocidad inicial la ponga negativa y la aceleración positiva. ¿Por qué? Pues porque se está yendo hacia arriba, o sea, la aceleración está siendo positiva y la velocidad inicial dice, se le da un empuje, un empujón rápido que lo pone en movimiento V1 hacia abajo, o sea, esta velocidad póngala negativa, les quedaría menos 2.4 metros sobre segundo más lo que les dé la aceleración por el tiempo que son los 1.8 segundos y listo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, No. entonces vamos con el que sí. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Puede poner la fórmula de aceleración, que es lo que faltó copiar? ¿Aceleración? Sí, para Ah, sacar aceleración. Sí. ahí se ve. Sí. Ok. Ya, profe, muchas gracias. Ok, en la siguiente dice, una mujer, ¿sí se alcanza a leer? ¿Sí? Ok. Una mujer en un aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos con rapidez constante, al jalar de una correa en un ángulo θ sobre la horizontal. Ella jala de la correa con una fuerza de 35 newtons. La fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newtons. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de la maleta. Ok, tengo la maleta. ¿Qué fuerza actúa hacia abajo? La gravedad. mg. ¿Qué fuerza actúa hacia arriba? Normal. La Normal. normal. Y aparte aquí tengo otra fuerza, que es la de la señora, a un ángulo θ. Y dice, ¿qué ángulo forma la correa con la horizontal? Ok, ¿qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, aquí hay algo que ustedes deben de comprender, que es que la normal es una fuerza de reacción. O sea, la normal no existe, es como si tú no le pegas a alguien, él no te va a pegar. Bueno, se supone. ¿Sí? O sea, si tú no molestas a alguien, no te tienen por qué molestar. A eso es a lo que voy. O sea, cuando ustedes le pegan a una mesa, la mesa les está pegando a ustedes con la misma fuerza, pero en dirección contraria. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, si ustedes están poniendo la maleta sobre el suelo está ejerciendo una fuerza sobre la maleta que es igual a la fuerza ejercida sobre el suelo, pero en sentido contrario. Bueno, voy a poner sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues la normal siempre va a ir hacia arriba. O bueno, inclinada si estoy en un plano inclinado. ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza tengo hacia arriba? Ahí está el dibujo, díganme. Ninguna. ¿Cuántas flechas hay ahí en el dibujo? 3. Entonces, ¿qué otra fuerza va para arriba? ¿La señora? ¿La qué? La... La de 35 newtons. Sí, ok. Pero nada más le pongo así 35 newtons. ¿Sí o no? O sea, esa fuerza está totalmente hacia arriba. No está inclinada ni nada. Tendremos que ponerla con el seno del ángulo, ¿no? Correcto. Bueno, yo le voy a poner nada más F, seno del ángulo.
Ustedes ya saben que F vale 35 newtons. ¿Y qué fuerza va para abajo? Pues para abajo sería mg. Como no se está moviendo en el eje Y, o sea, no se está acelerando en el eje Y, esto tiene que ser igual a 0. Y entonces, la fuerza normal es una fuerza de reacción, es que entonces, fíjense, en este caso, la fuerza normal será mg menos F seno del ángulo. Nada más la despejé de ahí. Eso quiere decir que si la mujer ejerce una fuerza mayor, o sea, si F aumenta, la normal, ¿qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. Bueno, ahora vamos con lo que sigue. Aquí me está faltando una fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Miren, la mujer está jalando la maleta a la derecha. Si hay fricción, ¿la fricción hacia dónde va? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto, hacia la izquierda. Entonces yo aquí le tengo que poner fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción siempre es mu por n. Siempre. Entonces, en mi caso, la fuerza de fricción sería mu, pero ¿quién es n? N es mg menos F seno del ángulo. Ahora sí, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerza va para la derecha? F coseno del ángulo. Correcto, F coseno del ángulo. Menos, ¿qué fuerza va a la izquierda? La de fricción. La fuerza de fricción. Y esto tiene que ser igual a 0. Aquí esto tiene que ser igual a 0 porque aquí en el enunciado dice... déjenme ver dónde lo dice. Ah, ya. Dice, jala su maleta de 20 kilogramos con rapidez constante. Constante. Si la rapidez es constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0. 0. Igual a 0. O sea, lo correcto siempre que ustedes ponen sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero si la aceleración vale 0, pues esto es 0. ¿Correcto? Entonces, yo tengo F coseno del ángulo menos fuerza de fricción es mu por mg menos F seno del ángulo. Esto es igual a 0. Y nosotros queremos el ángulo. Entonces, vamos a ver cómo me queda. Me queda F coseno del ángulo mu mg menos más mu F seno del ángulo. ¿Están de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Sí. Y luego, creo que aquí van a tener que graficar. Estoy pensando. Sí, van a tener que graficar. Miren, conocen F. Esta la conozco, esta la conozco, esta la conozco, esta la conozco, esta la conozco. Ah, ya. Es que me está diciendo ya la fuerza de fricción. Miren, aquí dice, la fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newtons. Y eso me simplifica mucho las cosas. Si yo ya conozco la fuerza de fricción, entonces en lugar de yo ponerle aquí todo esto, digo, esto se los puse y qué bueno que se los puse, porque luego sí va a haber ocasiones donde sí necesiten todo este desarrollo. Como yo ya sé la fuerza de fricción y ya conozco F también, entonces simplemente despejo el coseno y me quedaría F coseno del ángulo es igual a la fuerza de fricción. Por lo tanto, el ángulo sería el coseno inverso de la fuerza de fricción entre la fuerza. ¿Alguna duda?
Ok, entonces vamos con el siguiente. Profesor, nada más podría, por favor, de la última fórmula que puso. Gracias. Profesor, yo ahí tengo una duda en la última fórmula que puso. Ok. Bueno, ¿no se supone que debería de quedar el f coseno sobre el f seno y ya se haría la tangente para poder sacar el ángulo? ¿Por qué tangente? Porque es coseno sobre seno, ¿no? Digo, seno sobre ¿Cuál? coseno. Pero espérame, ¿cuál seno? Ah, ok. Pero el de mu f, ¿no? No, 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 no. A ver, no me estás poniendo atención. Yo les dije, ya conozco la fuerza de fricción. O sea, yo estaba haciendo todo este desarrollo porque yo no me acordaba que ya decía ahí en el texto la fuerza de fricción. Yo llegué a esto, pero si yo ya conozco la fuerza de fricción, agarro esto y de aquí despejo. Y ahí te lo dice el problema. Dice Sí, la quedan fuerza, dos. Las de- ahí dice la fuerza de fricción sobre la maleta es 20 newtons. O sea, como ya lo conoces, también ya conoces F, ¿sí? Sí, Y ya nada más por eso despejé y por eso aquí les puse la flecha hacia abajo, donde aquí estoy despejando. Y luego lo demás es obvio, la f pasa dividiendo y si yo quiero el ángulo, pues le saco la función inversa. ok. Gracias, profesor. Nos vamos con el que sigue. Tres objetos se conectan sobre una mesa como se muestra en la figura. La mesa rugosa tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.35. Bueno, yo les recomiendo que cuando haya fricción ustedes pongan unas líneas así para que no se les olvide. Y luego los objetos tienen, ok, por lógica, ¿hacia dónde se va a mover este sistema? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del, yo le voy a llamar M1. Yo les voy a dar ahorita les voy a estar sacando las formas generales. O sea, ustedes con que estudien eso, créanme que les va a ir muy bien, porque ya nada más, si yo les pongo esto en el examen, pero aquí les pongo que este es 9, que este es 9, no, ya, que este es 9, que este es 5, que este es 7, pues es hacer lo mismo, nada más le cambian los datos y ya. Bueno, diagrama de cuerpo libre del objeto 1. Entonces tengo mi masa 1, mi tensión y el peso. ¿Cómo me queda la sumatoria de fuerzas de ese objeto en el eje Y? Tensión menos M1G. ¿Correcto? ¿Igual a qué? MA. ¿MA? ¿Así nada más? M1A. ¿Así nada más? Menos, ¿no? Menos, porque se está moviendo en dirección del peso. Ahora, lo mismo para el objeto 2. En el objeto 2 ya hay que tener más cuidado. Y aparte, otro detalle aquí. Yo a este le voy a poner tensión 1. Porque yo estoy aquí usando dos cuerdas.
Una cuerda a la izquierda y otra cuerda a la derecha. Esta va a ser mi tensión 1 y esta va a ser mi tensión 2. Ahora, el objeto 2. Aquí está mi masa 2. Aquí está en la superficie rugosa. ¿Qué lo jala a la izquierda? La tensión 1. Tensión 1. ¿Qué lo jala a la derecha? La 2. La tensión 2. Y otro detalle más. Yo ya sé que se va a mover a la izquierda. ¿Hacia dónde va a actuar la fricción? La derecha. A la derecha. Entonces le pongo aquí fuerza de fricción. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas. Me quedaría tensión 1 menos... Bueno, aquí hay que tener también cuidado. Porque si nos vamos con los signos, debería de ser tensión 2 más fuerza de fricción menos tensión 1 es igual a ¿qué? Nada. Menos M2, Menos M2A, correcto. Esta FF, que es fuerza de fricción, ustedes la pueden cambiar por la fórmula que es mu mg. Recuerden que yo les dije, apréndansela con el coseno del ángulo. ¿Aquí cuánto vale el ángulo de ese plano? 0. 0 y coseno de 0 es 1, por eso ya no lo pongo. Y así me queda, T menos T1. Ok, ya. Y esto obviamente pues fue sumatoria de fuerzas en X. Ahora, aunque no hayas hecho sumatoria de fuerzas en Y, pongan aquí la normal y pongan hacia abajo el M2G. Porque cuando lleguen a estar en un plano inclinado, sí va a afectar. Ya cuando lo veamos el del plano inclinado, ya les digo cómo afecta. Ahora vamos con el objeto 3. Pues el objeto 3 va a ser prácticamente como el objeto 1. ¿Qué lo jala hacia arriba? La tensión 2. La tensión 2 y hacia abajo siempre el peso. Entonces, haciendo sumatorias de fuerzas en Y, ¿cómo me queda aquí? Tensión 2 menos M3G Igual a a M3A. M3A. Correcto. ¿Y qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Cuántas incógnitas tengo? Pues una, ¿no? Porque la aceleración No, es igual para las... Ah, no, ¿no? Ah, no. ¿Conoces la tensión 1? no. Las tensiones. Sí. Ajá, eso. O sea, ¿cuántas incógnitas tengo entonces? Me las acaban de decir. 2. No, 3. 3. 4. 3, 4. ¿Cuál más? Sí, son 3. Ok, son las La dos aceleración. tensiones y la aceleración. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 3. 3. 3. Entonces ya queda resuelto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí les dijeron eso cuando vieron sistemas de ecuaciones? Cuando decían, si voy a la tienda y compro 2 refrescos y unas sabritas y me gasto 30 pesos y luego voy y compro 5 refrescos y 3 sabritas y me gasto 80 pesos, ¿cuánto cuesta cada cosa? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? No. No, pero venían en el examen de admisión. Tal vez no así, pero sí venían. Creo que venía con fracciones. No sé. Ah, pero pues que venga con fracciones, eso no cambia el problema. O sea, es como si te digo, voy y compro medio kilo de huevo y medio kilo de tortillas y me gasté 60 pesos y luego voy y compro 3 cuartos de huevo y un cuarto de tortillas y me gasté 80 pesos. ¿Cuánto cuesta el kilo de huevo y el kilo de tortilla? O sea, en serio, si les pongo un problema de esos,
¿Lo pueden resolver? ¿Por qué se quedan callados? ¿Ya se fueron? Bueno. Entonces, ¿alguna duda? Ninguna. Perfecto. Pues ya nada más hay que sustituir y despejar. Bueno, ahí está el siguiente problema. Dice, un bloque de 420 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie es 0.72 y el coeficiente de fricción cinética es 0.34. Una fuerza de magnitud P empuja el bloque hacia adelante y abajo, como se muestra en las figuras 5.45. Supongo que la fuerza se aplica en un ángulo de 37 grados, bajo la horizontal. O sea que así, 37 grados. Que igual lo podrían ver así, 37 grados. Porque dice bajo la horizontal. Y luego dice, inciso A, encuentra la aceleración del bloque como función de P. Si P vale 5 newtons, se encuentra la aceleración. Y luego si P vale 10 newtons. Dice, de palabra, describa cómo depende la aceleración relacionada con P. ¿Existe una aceleración mínima definida? Si es así, ¿cuál es? ¿Existe un máximo definido? Entonces, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Tengo mi masa M. Hacia abajo es el peso. Hacia arriba, ¿qué es? Normal. La normal. Y tengo la fuerza así. Entonces, y este es un ángulo teta. Y este es P. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. No, primero sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? La normal y ¿Y qué más? el seno de P, bueno, P por Sí, el está bien. O sea, P por el seno del ángulo. y ya sería todo. Ah, no, menos, no, sí sería todo. ¿Cómo? Menos mg igual a 0. Correcto. O sea, es la normal, pero aquí en P es menos P seno del ángulo. Menos mg igual a 0. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, la normal es igual a mg más P seno del ángulo. ¿Qué pasa si yo ejerzo más fuerza? Si P aumenta, ¿qué pasa con la normal? También aumenta. También aumenta. Por eso no es recomendable andar haciendo eso. Porque, a ver, la fuerza de fricción, ¿cómo la saco? Mu por n. Exacto. ¿Qué pasa si N aumenta? La fuerza de fricción
Aumenta. Aumenta. Y si nosotros queremos mover un objeto, lo que menos queremos es fricción. Por eso, si ustedes van quieren mover un objeto, lo recomendable es mejor jalarlo que empujarlo. Porque si ustedes lo quieren empujar y si ustedes están más altos que el objeto, van a hacer esto, hacia abajo. Van a ejercer una fuerza y va a aumentar la fricción. Entonces, mejor jálenlo. O si van a empujar, empújenlo así. ¿Ok? Para eso sirve la física, para aprender muchas cosas vamos a aprender. Bueno. O bueno, entender por qué de las cosas. Y ahora voy a hacer Profe, ¿Cómo? tengo una duda. ¿Por qué le puso menos P seno del ángulo? ¿Hacia dónde va la fuerza P? Pues es que está empujando hacia la derecha, ¿no? A ver, que estamos haciendo sumatoria de fuerzas Ah, en ok, ya. Sí, va para Ok. abajo. Sí, ok. Y luego sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Entonces, miren, aquí la fuerza P está hacia la derecha. O sea que el objeto lo estamos moviendo, bueno, no sé si diga. La fuerza que diga, el objeto lo estamos moviendo hacia la derecha. ¿Hacia dónde va a ir la fricción? Sí, a la izquierda. Hacia la izquierda. Esta es la fuerza de fricción. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X, ¿cómo la pongo? P coseno del ángulo Correcto, menos... P, menos la fuerza de fricción. Ujú. ¿Igual a qué? Miren, no, Ah, espérame. ¿Cero? Déjame ver si quiere aceleración o no. O sea, sí está bien. Sería M por A, pero deja ver qué dice de la aceleración. Dice, inciso A. Ahí lo dice. Encuentre la aceleración del bloque como función de P. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esta ecuación, voy a sustituir mis datos. O sea, voy a despejar la aceleración. ¿Cómo me quedaría despejada la aceleración? Pues sería P coseno del ángulo menos fuerza de fricción sobre M. ¿Están de acuerdo? sí. Y ahora, ¿cómo saco fuerza de fricción? Ya no le da el problema, ¿no? Sí. Nada más Ah, tenemos que multiplicar, ¿no? Por la ¿Cuánto vale? A ver, tú que acabas de decir que ya no lo da el problema, dime cuánto vale. No, pero, o sea, porque la fuerza de fricción es nu por n. O sea, nada más tendría que multiplicar, hacer la multiplicación de nu por m, ¿no? ¿Y cuánto vale N? N, pues es lo contrario a la masa. No me acuerdo cuánto vale la masa. ¿Seguro que N nada más es M por G? Sí, es cierto. Perdón. Mm, Disculpe. No, es que cada vez me doy más cuenta que no me están poniendo atención. Aquí está escrito. Es mg más p seno del ángulo. Y ya, todo esto sobre m. Esto es la aceleración en función de p. Ok, y luego dice b, si p vale 5, encuentre la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. O sea, ustedes sustituyen cuando p vale 5, meten ese 5 aquí arriba, aquí abajo y sacan el resultado. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Puedo explicar otra vez esa parte, por favor? Es que dice en el inciso B. Si P vale 5, aquí, bueno, el A ya quedó. En el B dice, si P vale 5, encuentra la aceleración y la fuerza de fricción que se ejerce sobre el bloque. O sea, agarras tú las fórmulas que ya les acabo de escribir, que es esta, las voy a poner en otro color. Este ni se ve. Bueno, en rojo. Mira, esta metes P igual a 5. La masa ya no la da. Y el ángulo también.
Pero por eso les digo, o sea, es que de esta forma, si yo les pongo un problema así en el examen y les cambio la fuerza y les cambio el ángulo, ustedes ya tienen todo esto. Lo único que tienen que hacer es que, aparte de ponerse a estudiar, ¿qué? Cambiar los datos. Sustituir. Eso. ¿Sí o no? Sí. Más fácil no se las puedo poner. Y ya sustituyen ahí en esta de arriba y en esta de abajo y sacan el inciso B. Y luego en el inciso C dice si P vale 10 y otra vez pregunta lo mismo. Esto se los hace para que ustedes se den cuenta qué pasa si P aumenta. Pero bueno, dice, de palabra describa cómo depende la aceleración relacionada con P. ¿Existe una aceleración mínima definida para el bloque? Si es así, ¿cuál es? ¿Existe un máximo? Bueno, ya aquí tengo la fórmula de la aceleración. Lo que ustedes deben de hacer es graficar como función de P. O sea, como mi incógnita o mi variable es P, yo diría, pues A es X coseno del ángulo menos mu mg más X entre M. Y ya voy variando X y veo la gráfica. Por ejemplo, esto, bueno, no, es que ya depende de qué valores tenga mu y mg, pero el punto es que es una línea recta. ¿Sí ven por qué? No. ¿Qué potencia tiene la X? Ninguna. Potencia 1. Y por eso sale una recta. Y aparte, si X fuera 0, ¿qué me queda eso? ¿Nada? Sería un punto en el origen, ¿no? Para que sea un punto en el origen, tanto X como Y tienen que ser 0. La gráfica de esto, yo aquí tengo X y aquí tengo A, que es como el eje Y. Esto les va a quedar así. Y aquí hay una aceleración mínima. Otro detalle es el siguiente. Porque yo veo que me da el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Y yo ya les había dicho que el estático siempre va a ser mayor que el cinético. Entonces, si ustedes quieren empezar a mover el bloque, siempre hacen más fuerza que cuando ya se está moviendo. Y tiene que ver con eso. ¿Sí entienden por qué? Lo del coeficiente. Correcto, por lo del coeficiente. Entonces, si ustedes quieren mover el bloque, o sea, empezar a moverlo, van a tener que sustituir el de 0.72. Y con eso sacan la aceleración. Pero, no, espérenme. Y con eso sacan la fuerza mínima necesaria para empezar a moverlo. Y ya después, cuando ya se está moviendo, van a usar el mu cinético, que es 0.34. O sea, ese es el que van a usar aquí. Porque si tiene aceleración es porque ya se está moviendo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ok. Sí, profe. Y ya eso es todo lo que hacen. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a buscar otros problemas de plano inclinado con fricción. Miren, ¿cuántos problemas hicimos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿O quieren que haga otro?
¿no? Por favor. ¿Podría Sí, ser? profe, por favor. Sí, otro. Por favor. Es que estoy buscando y no encuentro con plano inclinado. Espérenme. ¿Ya acabaron de copiar todo esto del último problema? ¿No? Pues nunca dice nada. Profe, tengo una duda con el anterior. Bueno, Sí. ya al último quedaron las tres ecuaciones. Entonces ahí El como... anterior. Ajá, sí, el anterior. Entonces Pues ahí cómo se... despejas. Mira, quieres saber la aceleración. Bueno, también quieres saber las tensiones, pero eso ya es. Ujú. Teniendo la aceleración, ya sacas las tensiones. Bueno, de esas tres ecuaciones, tú lo que vas a hacer es, de esta ecuación, le voy a poner el 1, despéjate 1. De la ecuación 2, despéjate 2. Y la metes aquí la tensión 1 y metes aquí la tensión 2. Ah, ok, Y ok. ya Sí, después despejas la aceleración. sí, ok. Bueno, entonces dice, dos bloques unidos mediante una cuerda de masa despreciable se arrastran mediante una fuerza horizontal. Supongo que la fuerza vale 68 newtons. M1 vale 12 kilogramos y M2 vale 18 kilogramos. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.1. Dibuja el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Determina la tensión y la magnitud de la aceleración del sistema. Ok, entonces tengo M1. ¿Qué fuerzas actúan en M1? La tensión y la fricción. ¿Y la fricción hacia dónde va? La izquierda. ¿Y ya? De hecho, por un momento pensé que me iban a decir las obvias. ¿Cuáles son las fuerzas obvias que están ahí? La fuerza de la derecha y la No, tensión. no. A La ver, de normal Claro. y la la gravedad. normal y el peso. Esas, siempre que tengan objetos en superficies, siempre estarán. Y luego, mi objeto masa 2. Otra vez, la normal hacia arriba y su peso hacia abajo. Y en horizontal, ¿qué fuerzas actúan? La tensión y la... hacia la izquierda. La tensión hacia la Y izquierda, ajá. también la fricción. También la fricción hacia la izquierda, y ya. Ahí está el dibujo. ¿Qué fuerza está a la derecha? La fuerza con la que se La mueve. fuerza F. Ujú. Y entonces, miren, ¿para qué me sirve poner fuerzas verticales? Pues, esos los tienen que poner siempre, porque es un diagrama de cuerpo libre y tiene que ir siempre. Y aparte, para que ustedes se den cuenta que, por ejemplo, en el caso 1, la normal, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? No, bueno. ¿Cuánto? 117.6. No, M1G. Ah, ok. Todo esto lo estamos haciendo general. Y y que diga, la normal en el cuerpo 2, pues es M2. Entonces, suma de fuerzas en X. Ahora sí. ¿Qué tengo yo en X para el objeto 1? La tensión menos la fuerza de fricción. Ajá. La tensión menos la fuerza de fricción. ¿Y esto es igual a qué?
Si el objeto se mueve, ¿cómo? M1A. M1A. Va a la Y luego derecha. sumatoria de fuerzas en X para el objeto 2, ¿qué me queda? Fuerza menos T menos fuerza de fricción. Fuerza menos T menos fuerza de fricción. Correcto. Aquí le voy a agregar F, fuerza de fricción 1 y fuerza de fricción 2. Porque no es la misma. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, porque la Sí, pero N está cambiando. Ok. Y ya, ¿qué van a hacer? De aquí despejan la tensión, de aquí despejan la tensión y las igualan. Y entonces despejan la aceleración. Y ya, porque una vez que ustedes saben la aceleración, la meten aquí y sacan la tensión, o la meten acá y sacan la tensión, y listo. Eso ya es pura álgebra. ¿Ustedes llevan aparte otra álgebra de álgebra superior? No. No. Es que, o sea, se supone que ustedes ya esto de hacer despejes, sustituciones, igualaciones, todo eso se ve en una parte en la secundaria y la otra en la prepa. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ok? Entonces, van a resolver los problemas hasta el 49, todos los que yo no hice. Y entonces, la siguiente clase les voy a resolver dudas, porque ya acabamos. Y ya en base a qué tantas dudas tengan, pues ya veo si no tienen dudas, ese mismo día les voy a revisar la tarea. Ya si tienen muchas dudas, pues se las reviso el viernes y el examen sería el otro lunes. Pero si no tienen dudas, el miércoles les reviso la tarea y el viernes es el examen. ¿Entendido? Profesor, Profe. yo Sí. tengo una duda, pero con tres problemas anteriores de la ¿Cuál y tarea cuál? igual. El 19, 22 y 27. Esos son de la semana antepasada. Sí, pero no me, bueno, los resultados que da en el libro no me coinciden. Por eso, pero ¿por qué me preguntas hasta ahorita si son de la semana antepasada? O sea, los de los pasados, los que se supone que me debían de estar preguntando hoy, son antes aquí lo tenía anotado, el último ejercicio que hicimos fue el 28. Sí, entonces sus dudas deberían de ser de todos los ejercicios desde el 23, no, ya me confundí, esperen. Sí, desde el 23 hasta el 28. Profe, Porque luego, ¿sí? ¿la revisión de tareas va a ser igual que en álgebra? Sí. Ok. A ver, ¿por qué dejan sus dudas hasta el final? Si siempre todos los días les digo, ¿tienen dudas? No dicen nada. La figura 519 muestra las fuerzas horizontales que actúan sobre un bote de vela. Ok, tengo que poner la figura. Ahí está. Que se mueve al norte con velocidad constante. Visto desde un punto justo arriba de su mástil, esta pieza ejerce una fuerza de 220 sobre el casco del bote. Elija la dirección X como el este y la dirección Y como el norte. Escriba dos ecuaciones que representan la segunda ley de Newton en componentes. Resuelva las ecuaciones para P. Ok. Resuelve la fuerza que ejerce el viento sobre la vela y N la fuerza que ejerce el agua sobre la quilla.
Elija la dirección X como 40 grados al noroeste y la dirección X. O sea, lo mismo, pero girar en esta parte. Y quieres sacar Sí. y ya me dice. Bueno, en el 27 lo hice de una fórmula, pero no sé por qué sigue dando esos resultados si se supone que no puede dar así por los tiempos que te está dando. Espérame. Dice, la figura 5.27 muestra la rapidez del cuerpo de una persona mientras hace unas barras. Suponga que el movimiento es vertical y que la masa del cuerpo de la persona es 64 kilogramos. Determina la fuerza que ejerce la barra sobre el cuerpo en el tiempo. 0. Es que está aumentando la velocidad. Entonces, ¿tú cómo sacas la aceleración? Bueno, el tiempo lo puse como 0 puntos como va, y la aceleración le puse velocidad sobre tiempo. Y ya después saco la fuerza, que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso quiere decir que no han entendido bien su curso de cálculo diferencial. ¿Qué es la derivada de una función? Es solo una sección de la función. ¿Es qué? Solo una sección de la función, ¿no? No. Y yo, hasta donde tengo entendido, ya están viendo derivadas, ¿no? No, todavía no. Están en límites. Ujú. ¿Y para qué sirven los límites? Para saber cómo graficar la función, saber. Tú puedes graficar una función sin saber límites. Pero bueno, entonces si no han visto derivada, yo creo que nos vamos a saltar este problema. Lo que pasa es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, pero resulta que la pendiente de una función es la derivada en ese punto. Por ejemplo, o sea, ustedes tendrían que sacar la derivada, que en este caso, como no tenemos la función, pues sacan la pendiente. Y ustedes pueden sacar la pendiente aquí. O sea, por ejemplo, dicen 0, saco la pendiente aquí. En 0.5 me voy aquí y saco la pendiente. Y luego en 1.1, fíjense, en 1.1, ¿cuánto les va a dar la pendiente? 0. 0. Y luego en 1.6, pues sacan aquí la pendiente. Y ya, fuerza es igual a masa por aceleración. Y listo. ¿Cómo sacan la pendiente? Aquí va una aproximación numérica. Van a agarrar un punto aquí, un punto acá. ¿Con qué fórmula? No vayan a confundir esta m de masa con la m de la pendiente. Es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Igual, esto es ¿qué? Geometría analítica. La ecuación de la recta, la pendiente y ya. O sea, agarren dos puntos, uno a la izquierda, uno a la derecha, metan esto y les da la pendiente, y la pendiente es la aceleración, la multiplican por la masa y listo. Ok. Profe, en el examen van a venir más problemas de sistemas de fuerzas. Sistemas, más problemas de sistema de fuerzas, pues Ajá. sí, O es sea, todo. O sea, ahora sí que eso es
la conclusión de este tema. Sí, nosotros saber identificar las fuerzas que se ejercen en el sistema y sacar incógnitas que usted nos pida, ¿verdad? Sí, Así va a ser. ese es el objetivo de este capítulo. Bueno, entonces, pues pónganse a hacer los problemas que quedan y ya el miércoles me preguntan sus dudas. Ok. Ok, profe. Ok. Hasta el miércoles. Hasta el Miércoles, día- profe. Gracias, profe.